Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, a escuchar este tema que es del día a día para el oftalmólogo y de todos los supraespecialistas. Catarata y glaucoma, pasado, presente y futuro. Mi nombre es Natalia Gudelo Arbeláez. Yo soy médica y cirujana oftalmóloga de la Universidad CES de Medellín y tuve la oportunidad de hacer supraespecialidad de glaucoma en el Instituto Oftalmosalud de Lima, Perú. Entonces, la primera pregunta que surge hoy en día en este tema es si la cirugía mínimamente invasiva reemplaza la cirugía convencional. La respuesta corta es que no, la respuesta larga la van a entender al final. El catarata, la catarata y el glaucoma comparten ciertas características. El glaucoma es per se cataratogénico. Se cree que los aumentos de la presión ocular y el uso de hipotensores acelera este proceso de opacificación del cristalino. Además, la catarata por sí sola puede aumentar la presión ocular. Comparten síntomas similares, disminución de la sensibilidad al contraste, mala visión nocturna y destellos de luz. En la catarata, por la opacidad del cristalino, afecta tanto en el seguimiento como en la reestadificación que tenemos que hacer de estos pacientes previo a la cirugía de catarata, ya que en la tomografía sobreestima la pérdida de la capa de fibras nerviosas. En los campos visuales también puede mostrar progresión sin ser propiamente del glaucoma, aunque en los campos visuales podemos diferenciar en los diferentes mapas cuál es por opacidad de medios y cuál es realmente por glaucoma, y la observación clínica del disco se ve interferida. La cirugía de catarata es técnicamente más difícil y retadora en estos pacientes que tienen problemas para liberar presión, y el posoperatorio requiere un manejo escrupuloso, estrecho del control de la presión ocular. Recordemos que la pérdida visual por glaucoma es irreversible y por la catarata es completamente reversible. Recalcarles en glaucoma que cada milímetro de mercurio cuenta. La presión intraocular es el único factor de riesgo modificable que tenemos para evitar la pérdida visual en estos pacientes, y por mencionarles algunos de los estudios más conocidos en hipertensión ocular como el OHT se nos muestra hay una disminución o una reducción casi de la mitad cuando alcanzamos una disminución inicial del 20%. En glaucoma temprano, como lo habla el Early Manifest Glaucoma Trial, cada 1 milímetro de disminución de la presión disminuye el riesgo de progresión en un 10%. En glaucoma de tensión normal, una disminución del 30% se asocia a progresión en 20% de los tratados versus 60% de los no tratados. Y en glaucoma avanzado, como nos lo dice el AGIS, mantener una presión ocular por debajo de 18 en todas las visitas o una disminución del 50% de esa presión ocular basal a la que el paciente hizo daño, nos disminuye el riesgo de progresión de un 85%. Entonces, cada milímetro de mercurio cuenta. En un estudio publicado en JAMA en el 2012, realizado en Estados Unidos con un número significativo de pacientes mayores de 65 años a quien se les realizó cirugía de catarata entre el 2002 y 2010, encontraron que la principal comorbilidad encontrada en los pacientes con catarata es glaucoma. Alrededor del 20% de los pacientes tienen glaucoma asociado a la catarata, o sea, 1 de cada 5 pacientes que estamos operando de catarata deberíamos ofrecer un tratamiento adicional para glaucoma. 16% con degeneración macular relacionada con la edad y 5,6% manifestaciones oftálmicas de la diabetes. Si pensamos en visión a corto plazo, la cirugía de catarata sola sería una buena opción. Si pensamos en el largo plazo, se debería considerar una cirugía combinada con cirugía de glaucoma. La siguiente pregunta que surge en estos temas es si estamos realizando cirugía de catarata sola en pacientes con glaucoma, ¿cuánto nos está disminuyendo la presión ocular?
y esta respuesta está en un reporte que hizo la Academia Americana de Oftalmología en el 2015, donde encontró que en glaucoma de ángulo abierto, con 9 estudios, 461 pacientes y seguimiento a 17 meses, tiene un 13% de reducción. Luego un metaanálisis en el 2017 evaluó cuánto era esa reducción, en cuánto tiempo, y ya sabemos que después de los 2 años esa reducción se va perdiendo hasta que a los 3 años no tenemos ninguna reducción asociada a la cirugía de catarata sola en glaucoma de ángulo abierto. En glaucoma pseudoesfoliativo, un 20% de reducción. En glaucoma crónico de ángulo estrecho, un 30% de reducción. Y en agudo de ángulo estrecho, hasta 71% de reducción. Hemos estado realizando cirugías convencionales. La trabeculectomía sigue siendo el gold estándar. Tenemos alta eficacia, sacrificando un poco la seguridad, como nos lo demostró el estudio TBT, en donde el 60% de los pacientes en quien realizamos una trabeculectomía tiene complicaciones tempranas y tardías, y en quien implantamos un dispositivo de drenaje hasta el 40% con complicaciones a largo plazo. Ambas muy eficaces en disminuir la presión ocular, como nos lo muestra esta gráfica, y en esta curva de Kaplan-Meier mostrarles que después de realizar una trabeculectomía a 5 años, el 50% de los pacientes en quien realizamos la trabeculectomía va a requerir una nueva intervención para control de la presión ocular, y en los que implantamos un dispositivo de drenaje a 5 años, el 30% va a necesitar una intervención nueva para control de la presión. Surge entonces un nuevo arsenal terapéutico, los MICS, que son cirugía mínimamente invasiva para glaucoma, Minimally Invasive Glaucoma Surgery, donde tenemos alta seguridad, eficacia moderada o por lo menos mejora la cirugía de catarata sola, con baja tasa de complicaciones. Básicamente lo único que se presenta es un ifema transitorio que se resuelve en la gran mayoría de los casos después de una semana. Entonces acá mejoramos la visión rápido de nuestros pacientes y la sostenemos en el tiempo manteniendo presión ocular baja. Lo último que está tocando la puerta son los MIPS, que son Minimally Invasive Bleb Surgery. Son unos dispositivos que se implantan AB interno desde adentro del ojo hasta el espacio subconjuntival, con lo que se están creando ampollas un poco más posteriores, con resultados más predecibles, al parecer menos hipotonía, aunque más necesidad de needling. En la definición de MICS de un artículo bastante conocido del 2012 por el doctor Ahmed, describimos que estos procedimientos son abordaje interno, preservando la función de la conjuntiva, mínimamente traumática por las mismas incisiones de la cirugía de catarata, por lo menos eficacia modesta o mejora la cirugía de catarata, extremadamente segura, con una recuperación visual rápida. La Sociedad Americana de Glaucoma publicó un artículo para tratar de clasificar todo este montón de cirugías que se han desarrollado en los últimos 10 años, y clasificamos las cirugías en cirugía mínimamente invasiva y cirugía tradicional. De las cirugías mínimamente invasiva, las que no forman ampolla, que disminuyen la producción del humor acuoso, como la endociclofotocoagulación, y las que aumentan el drenaje del humor acuoso, las que estamos realizando en este momento, que requieren un implante como el iStent, y las que hacen excisión de la malla trabecular como el GAT y el Cahuck Dual Blade, las que forman ampolla, el SEN, que se implanta de manera interna hasta el espacio subconjuntival, y de la cirugía tradicional, aquellas que forman ampolla con implante como el SEN nuevamente. Él se puede inyectar tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, las que no utilizan implante como la trabeculectomía, y las que utilizan implante como los dispositivos de drenaje. En esta flechita podemos ver que en la cirugía tradicional se incrementa el tejido que estamos disecando en estos pacientes. Además, el trabajo que tenemos perioperatorio, tanto en la cirugía como en el posoperatorio, el seguimiento de estos pacientes es bastante
difícil y debe ser muy, 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 muy estrecho. Además que se aumenta el riesgo que les expliqué en las primeras diapositivas. Ha venido aconteciendo un shift, como un cambio en cuanto a las indicaciones. La cirugía filtrante se ha venido reduciendo y ha venido cogiendo más aquellos dispositivos donde ofrecemos más seguridad a los pacientes. No necesariamente esto refleja la realidad de nuestro país, pero sí las indicaciones están cambiando muchísimo. Si tenemos un paciente que va a ser sometido a cirugía de catarata y el paciente tiene glaucoma, deberíamos intervenir ambas patologías conociendo la definición de lo que es exitoso hoy en el tratamiento de glaucoma. ¿Qué es exitoso hoy en el tratamiento de glaucoma? Enfermedad libre de medicamentos o los menos posibles y alcanzar unas reducciones de presión según si conocemos la presión basal o no. Un éxito completo cuando tenemos y alcanzamos esas reducciones o ese PI objetivo sin medicamentos y un éxito relativo cuando alcanzamos esas reducciones o esa presión objetivo con medicamentos. Saber qué procedimiento elegir en este tipo de pacientes nos obliga a pensar dónde está nuestro paciente con glaucoma, dónde está en ese viaje del glaucoma, dónde se ubica nuestro paciente. Si tenemos un paciente con diagnóstico de novo, con una catarata incipiente, en quien simplemente vamos a ofrecer tratamientos de primera línea. ¿Qué edad tiene el paciente? Si es un paciente mayor de 80 años en quien preferimos mejorar su calidad de vida y no ponernos a hacer cirugías que de pronto van a empeorar su calidad de vida, o es un paciente de 60 años en quien vamos a intentar dejarlo sin medicamentos. ¿Cuál es el estadio de la enfermedad? ¿Está controlado o no está controlado? ¿Está adherente? ¿Tolera los medicamentos? ¿Tiene cirugía previa o tiene catarata? Siempre dejar consignado en la historia clínica cuál es el objetivo de la cirugía, si el objetivo es visual, refractivo, si vamos a disminuir medicamentos o si vamos a reducir la presión ocular. Este es nuestro arsenal terapéutico. Esto es lo que voy a ir desglosando a medida que voy a ir avanzando en la charla. Lo primero que tenemos son los medicamentos. Los medicamentos siguen siendo la primera línea en leve y avanzado. Preferir siempre las prostaglandinas, ya que sabemos que controlan la presión diurna y nocturna. Si por algún motivo el paciente tiene alguna contraindicación para prostaglandinas, preferir las combinaciones fijas. Una premisa para que se lleven una idea de la dificultad que tenemos para tratar estos pacientes, los especialistas en glaucoma, es esta regla del 50x4, donde el 50% de los pacientes tiene problemas con aplicación correcta de medicamentos, no hay adherencia al tratamiento, 50% un solo medicamento no controla la presión ocular y 50% con regímenes más complejos tenemos menos adherencia y progresión. Entonces, buscar lo que es exitoso hoy en el tratamiento de glaucoma, enfermedad libre de medicamentos o por lo menos los menos posibles. Luego tenemos la trabeculoplastia láser selectiva. El estudio insignia de la trabeculoplastia láser selectiva es el Light Trial, donde comparó trabeculoplastia versus medicamentos y no encontró diferencias estadísticamente significativas ni en la reducción ni el porcentaje de la reducción de presión ocular. Sí sabemos que la SLT tiene menos efectos adversos, tanto sistémicos como locales, y es más costo efectiva en pacientes con diagnóstico de novo de glaucoma ángulo abierto e hipertensión ocular. La mayoría, 75% de los pacientes tiene enfermedad libre de medicamentos a 36 meses, evitando problema de adherencia asociados a sus tratamientos tópicos. Es un procedimiento corto, seguro, no doloroso. Tiene una duración aproximada de 3 a 5 años, por eso es importante consignar en la historia clínica la fecha en que se realizó este procedimiento para estar pendientes de ese paciente, si va a necesitar repetirle, si es un respondedor inicial. Rápida recuperación visual, buen perfil de seguridad, repetible, costo efectivo, como nos lo mostró el Light Trial, mejor calidad de vida, mejor adherencia, disminución de efectos adversos comparado con medicamentos y mejor estabilidad diurna de la presión.
Este último ítem lo puse en amarillo porque en el estudio a los pacientes que se les hizo SLT y se les aumentó la presión, les ofrecieron medicamentos, entonces obviamente retrasaron la cirugía de catarata y glaucoma. En los pacientes, en el grupo de los medicamentos, cuando se les subió la presión, no ofrecieron la trabeculoplastia, sino inmediatamente los llevaron a cirugía, y de pronto eso fue algo ahí que les hizo tomar esa conclusión de menos cirugía de catarata y trabe a 36 meses, pero hay que verlo con cuidado. Entonces, un buen candidato para trabeculoplastia láser selectiva es aquel paciente que tiene catarata y glaucoma controlado con un medicamento. La cirugía mínimamente invasiva para glaucoma. Tenemos 3 sitios target donde podemos mejorar el drenaje de salida del humor acuoso, pero antes contarles de un artículo donde se estudió la fisiopatología del glaucoma en el tiempo y muy publicado, muy nombrado en los últimos artículos de gran relevancia. La doctora Gong de la Universidad de Boston nos hizo cambiar un poquito la mentalidad. Aquí sabemos que lo primero que ocurre es que hay un denudamiento de unas células en las haces de colágeno de la malla trabecular que lleva a una fusión de estas células y depósitos de material extracelular. O sea, lo primero que ocurre es una disfunción del drenaje proximal, y como no hay líquido que va a ese drenaje distal, el canal de Schlemm se colapsa, y luego hay una hernia de este canal de Schlemm a los colectores con una atrofia de colectores. Entonces, primero hay una disfunción de la malla trabecular proximal que, como no lleva líquido a esa parte distal, eh, hace que todos esos canales posterior a la malla trabecular colapsa el canal de Schlemm, se hernia hacia los colectores, y luego, como no están funcionando los colectores, pues se atrofia, y ahí se nos vuelve bastante difícil tratar a estos pacientes. Lo ideal sería impactar primero en esta disfunción de la malla trabecular para llevar ese drenaje distal y poder ayudar o mejorar la presión para que los mix sean un poco más efectivos. Entonces, lo traté de hacer bastante resumido porque el tiempo nos apura. Entonces, tenemos 3 sitios. Entonces, canal de Schlemm, subconjuntival o espacio supraciliar. El canal de Schlemm, el eye stent, es uno de los más estudiados, donde hacemos precisamente un bypass o saltamos esa malla trabecular enferma para llevar ese flujo de drenaje distal. Tenemos resecciones parciales de la malla trabecular, como el CAHUC, que no es más que un cuchillete que cumple unas características específicas que nos ayudan en el deslizamiento para resecar esa malla trabecular enferma. Y por último, y parece que el más efectivo en disminuir la presión ocular, el GAT, donde se hace una resección en 360 grados. Ahorita vamos a ver estas otras dos, estos dos. Entonces, GAT es Gonioscopic Assisted Transluminal Trabeculotomy, donde creamos una goniotomía y hacemos una inserción de un prolene sin coceros por esta trabeculotomía para que se nos vaya en 360 grados por el canal de Schlemm, y luego recuperamos el cabo distal para luego hacer un debilitamiento en 360 grados de esa malla trabecular enferma, como les he venido repitiendo, para poder llevar ese flujo al drenaje distal. Acá les quise traer un video. Este lo vamos a ver completo, donde donde les muestro la técnica. Utilizamos las mismas incisiones de la catarata para la cirugía de GAT o de glaucoma. Em, Azultripán, viscoelástico, capsulorhexis circular continua con microutrata. Hidrodisección y rotación del núcleo con la misma cánula. Aquí yo hago algo diferente que fue como de lo mejor que me ha dejado el fellow, y es hacer una fractura de la catarata
con un Kim doble chopper. En las cataratas duras, pues buenísimo porque ahorramos bastante energía que nos va a permitir visualización al final de la cirugía para el ángulo. Entonces hacemos una fractura en 3 partes, una emulsificación de fragmentos. Ahí entro con un vacío alto de 400, aspiración o el flujo de aspiración de 40 y un poder de 60, altura de botella aproximadamente en 100. Una cirugía convencional, aspiración de restos corticales con bimanuales. Y implante de lente intraocular. Después de implantar el lente intraocular, normalmente pongo una sutura en esa incisión principal para mantener presurizado el ojo y poder que sea más fácil realizar el GAT. Hay unos que lo hacen antes. Lo que pasa es que sí, más presurizado y la córnea también. Hay algunos que lo hacen antes. Yo lo prefiero hacer después porque el ángulo sí se ve mejor. Claro, la cámara anterior se me profundiza. Ahí enfoco el ángulo camerular con un lente quirúrgico. Antes utilizaba mucho me gustaba Volk Transcend, que tiene un anillo de Thornton con lo que me permite movilizar el ojo. Es más cuando uno está empezando para poder tener control del ojo. En este momento estoy usando uno que se llama Swan Jacobs. Aquí hacemos una goniotomía con una aguja 26 de 2 pulgadas, justo en la malla trabecular pigmentada, y hacemos una inserción del prolene por el canal de Schlemm con micropinza. Lo vamos avanzando en 360 grados hasta recuperar el cabo distal. Ahí lo ven. Recupero ese cabo distal y sostengo el cabo distal, y con la sutura que tengo por fuera del ojo tracciono para hacer precisamente ese debilitamiento o esa trabeculotomía en 360 grados. Este video, ¿cómo lo adelanto? No puede adelantarlo. ¿Cómo? Bueno, quería como adelantarlo para... No, es como para mostrarles al final, es que en este les quería mostrar. Les quería mostrar que en este paciente tiene un reflujo de sangre en el canal de Schlemm, donde se cree que con ese reflujo el GAT es un poquito más efectivo. Una cirugía convencional. Realmente pues no es muy largo. Capsulorhexis circular continua con microutrata. Hidrodisección y rotación del núcleo con la misma cánula. Con el Kim doble chopper, fractura de la catarata. ¿Cómo? No, esta fue, estas fueron como las primeras. La facoemulsificación de fragmentos. Aspiración de los restos corticales con bimanuales. Es pues básicamente lo mismo, una cirugía de catarata
siempre pensando en que vamos a hacer un procedimiento posterior para glaucoma. Entonces, mis incisiones van dirigidas más a mi procedimiento de glaucoma, no tanto a mi procedimiento de catarata. Obviamente, pues sacar adelante siempre la catarata, intentarlo sin complicaciones. Ahí esa paracentesis para el prolene, que está previamente cauterizada su punta con un electrocauterio de alta potencia. Rotamos la cabeza del paciente y roto el microscopio 45 grados, viscoelástico, para que me permita la interfaz entre el lente y el líquido. Esto era lo que les quería mostrar, que este paciente tiene un reflujo en el canal de Slem, con el que hay sangrado que en algunos casos impide la visualización para realizar la cirugía. En el momento en que hay sangrado, se presuriza e intentamos dirigir ese viscoelástico al endotelio para que la sangre baje y no me interfiera. Y una inserción de esa sutura por la goniotomía, nuevamente empujando para obtenerla cuando pase en 360 grados por el canal de Slem. Eso era como... Ahí vamos. Normalmente hay cierta resistencia que nos diferencia del espacio supraciliar donde no hay resistencia. Esto era lo que les quería mostrar, que a veces se presenta un sangrado que puede interferir la visualización. Ahí ocurrió al final y pues no pasó nada. Ha venido un aumento en el incremento de publicaciones desde el 2012 de artículos en revistas indexadas. Este es uno de los últimos artículos, el Horizon, donde se estudió catarata versus catarata mix. Aquí implantaron un dispositivo Hydrus en el canal de Slem. En todos los factores que se analizaron, el Faco-Leo mix fue mejor a 5 años que la catarata sola. En cuanto a disminución de presión por debajo de 18 sin medicamentos, 50% y 34%, el reducción del 20% sin medicamentos, 54% versus 32%, número de medicamentos a 5 años, 0.5 y 0.9, enfermedad libre de medicamentos, 66% versus 46%, y menos cirugía convencional, 2.4% menos 6.2%. En este estudio donde compararon catarata sola, Faco Eye Stent, que es uno de los más estudiados, y facogoniotomía, la principal ventaja que se vieron con las cirugías combinadas es disminuir esos picos hipertensivos que tienen los pacientes en el posoperatorio cuando se les realiza cirugía de catarata sola. Antes estábamos realizando este procedimiento en leves y moderados, ahora vienen estudios que lo están avalando en avanzados. Lo que pasa es que estos pacientes requieren un seguimiento más estrecho porque el 28% requiere un procedimiento adicional para glaucoma, comparando con leve moderado en que solamente el 10% requiere la cirugía, y comparando primario versus secundarios por esteroides uveítico y pigmentario, una reducción más marcada en primario de 40% a 18 meses versus 27% a 18 meses. En este metaanálisis, 10 estudios con disminución de la presión de 40%, disminución de medicamentos del 50%, tasa de reoperación del 20% y la principal complicación, IFEMA transitorio. Cuando se comparó Faco Eye Stent versus Faco-GAT, el Faco-GAT con una reducción a 12 meses de 10 milímetros de mercurio versus 3.3, estadísticamente significativo. Las indicaciones cada vez más extendidas en pseudoesfoliativos, en glaucomas juveniles, parece que a menos edad mejor pronóstico, precisamente por eso, porque si impactamos donde solamente la enfermedad está en ese drenaje proximal, podemos mejorar ese flujo distal y el pronóstico parece que es mejor en esos pacientes. En glaucoma de ángulo estrecho, cuando lo logramos con una iridotomía, abrir ese ángulo, también se ha venido publicando. A 2 años, este estudio nos mostró reducciones de presión de 21 a 12 y de medicamentos de 2.5 a 1.2 con una tasa de complicaciones bastante baja.
En cirugía vitreoretinal, un reporte de caso de 8 pacientes con presiones preoperatorias de 32 y 13, medicamentos preoperatorios de 4.8 a 1.6, con una reducción del 50% de los medicamentos. Y después de cirugía de córnea o trasplante de córnea, 32 pacientes a 24 meses con presiones preoperatorias de 31 y posoperatorias de 13, con medicamentos pre de 4 y posoperatorios de 6. Estos pacientes, la curva de Kaplan-Meier muestra que a un año el 10% requiere un procedimiento adicional para glaucoma y a 3 años más o menos un 20% y una cirugía adicional para córnea un 15% a 36 meses. Esto es algo que se evalúa bastante en estos pacientes donde estamos realizando algo adicional a la cirugía de catarata. Sabemos que la pérdida fisiológica endotelial es más o menos de 0.5% año. Cuando hacemos FACO, en un estudio reportó 10 años, 2.5% año. Miren que igual hay una diferencia bastante, 5 veces más cuando tenemos un lente intraocular, y la pérdida endotelial después de trabeculectomía de 3 a 24 meses de 3 a 11%. En GATT se publicó un estudio en Brasil donde evaluando a un año tenemos 1.31 con GATT versus 4.36 con FACO-GATT a un mes. En este metaanálisis, donde se incluyeron 39 estudios, los que menos comprometen el endotelio es donde no se implanta un dispositivo, favoreciendo la trabeculectomía y el GATT. Estos son resultados preliminares de un estudio que estamos haciendo comparando FACO-GATT en pacientes no controlados para glaucoma, prospectivo, descriptivo, intervencional, de 83 pacientes seguidos a 6 meses, 63 a 9 meses, 52 a 12 meses y 26 a 15 meses. Se quiso hacer el análisis estadístico de los 6 meses, que es donde tenemos la mayoría de datos en estos pacientes, con presiones preoperatorias de alrededor de 18 y posoperatorias de 12, con una P significativa y una reducción de alrededor 45%, mejoría significativa de la agudeza visual de 20/100 a 20/30, y el número de medicamentos preoperatorios, casi que la mitad de los pacientes requiriendo 4 medicamentos para el control de la presión ocular, y en el posoperatorio 65% de los pacientes sin medicamentos a 6 meses para control de la presión ocular. Luego vienen los MIPS. El CEN es el más estudiado y ya el INVIMA aprobó para ser comercializado en Colombia, pero no ha empezado Allergan su comercialización. Es un dispositivo que se implanta también, puede ser AB interno o AB externo. Aquí vemos desde AB interno cómo se puede implantar, y este salta todo el sistema de drenaje, preferiblemente en esos pacientes que ya tienen una disfunción del drenaje tanto proximal como distal. El CEN 45 es el más estudiado. Un metaanálisis mostró presiones posoperatorias de 14 con necesidad de un medicamento a 36 meses. Cuando se comparó CEN y TRAVE, bastante similar en eficacia, sí la TRAVE gana por poco, con resultado más predictivo y menos hipotonía, y cuando se comparó CEN y GATT con una diferencia de 20%, favoreciendo a GATT en la reducción de presión ocular. El espacio supraciliar, bastante estudiado. El SIPAS desapareció por una pérdida endotelial mayor al 30% encontrada después de los 2 años. Vienen el iStent y el mini-inject, y lo último, publicado ahora en enero del 2023 por este doctor de Nueva York, es crear una ciclodiálisis con esclera donante. Entonces, aquí vemos el dispositivo o la cánula con el implante de esclera. En esta segunda imagen, en gonioscopía, la hendidura de la ciclodiálisis y la esclera perfectamente posicionada. En este VM, el refuerzo de la esclera creando esa ciclodiálisis. Y por último, el tejido donante casi indistinguible del tejido nativo. Esto es lo último y creo que para allá vamos. Luego viene la trabeculectomía convencional. La cirugía convencional, entonces decirles, ya bastante conocida, entre facotrave y trabeculectomía, la que más disminuye la presión ocular es la trabeculectomía,
tanto en pseudofacos como fáquicos. Comparando pseudofacos y fáquicos, parece que el fáquico aún con más disminución. Faco en trave funcional nos disminuye esa trave funcional más o menos con aumentos de 4 milímetros de mercurio a 1 año y 2 milímetros de mercurio a 2 años. Algunos se han atrevido a usar la Faco en maculopatía hipotónica y en Faco versus Facotrave, ahí sí la Facotrave mejor reducción de presión ocular, la Faco más picos hipertensivos, más medicamentos, más cirugía para glaucoma y más falla a largo plazo. Los dispositivos de drenaje, tenemos válvula versus facoválvula, preferir también válvula sola con 36% de reducción versus facoválvula 29%. Y por último, los procedimientos ciclodestructivos. Entonces se comparó FACO-SP, FACO endociclofotocoagulación versus FACO láser transescleral micropulsado, favoreciendo al láser transescleral micropulsado en cuanto a la reducción de presión ocular de 14 versus 18 con el FACO-SP. Los medicamentos igual, ambos reducen un medicamento con necesidad de cirugía para glaucoma, favoreciendo nuevamente al láser transescleral micropulsado 5.9 versus 15.2. Les quise traer este artículo que publicamos en Clinical Ophthalmology en el 2021, donde comparamos una terapia trimodal y una terapia bimodal. La terapia trimodal, FACO-SP-CAHUC versus FACO-SP, y a eso es lo que vamos a combinar los mix para tratar de tener un efecto sinérgico con la endociclofotocoagulación, disminuir la producción del humor acuoso y con el CAHUC aumentar el drenaje para obtener mejores presiones, y realmente obtuvimos mejores presiones en aquellos pacientes que hicimos triconjugada que bimodal. Un resumen en lo que vamos, entonces tenemos trabeculectomía convencional, funciona menos con la catarata, es la gold estándar, la más estudiada, altamente eficaz, comprometiendo algo la seguridad. Creamos ahí una vía fisiológica, no fisiológica de drenaje, donde estamos pendientes o la cicatrización del paciente nos juega ahí un papel que tenemos que manejar. Hay una habilidad de titular la presión en el posoperatorio haciendo masajes o con suturolisis temprana. Dependemos enteramente de una ampolla con recuperación visual lenta, más o menos a las 6 semanas o los 2 meses después de la cirugía, con un manejo posoperatorio intenso que requiere que el paciente esté casi cada 4 días en el primer mes visitándonos. Los mix que funcionan mejor con la FACO, menos potente pero más segura, aumentamos el drenaje fisiológico, no dependemos de ampolla, con rápida recuperación de la agudeza visual y un posoperatorio parecido a la cirugía de catarata. Ahora los MIPS, este es el SEN, que se implanta AB interno hasta el espacio subconjuntival, con eficacia similar y por poco menos potente a la trave, con ampollas más predictivas, más posteriores, menos visitas posoperatorias, mejora la morfología de la ampolla y parece, lo que están mostrando los estudios es que requieren needling más temprano que la trave. Entonces, conociendo todo nuestro arsenal terapéutico, ¿qué es lo mejor para nuestro paciente? Ponemos en una balanza riesgo-beneficio. Entonces sabemos que muy seguro, eficacia moderada, poco seguro, alta eficacia, ¿cierto? Entonces, seguridad, ante todo, preservar la visión de nuestros pacientes, eficacia, sabemos que los que tienen daño central tenemos que ser más eficaces, intensidad del manejo posoperatorio, aquellos pacientes laboralmente activos no van a poder asistir a unos controles cada 4 días después de una trave, fácil de usar, con una técnica depurada y la curva de aprendizaje corta, una velocidad de recuperación visual rápida. Sabemos que con los procedimientos convencionales más o menos 6 semanas, 2 meses, con los mix 10 días, lo mismo que cirugía de catarata, y el costo de bajo costo, GAT y trabeculectomía, y de alto costo, todo lo que usamos con dispositivos. Tenemos unos escenarios, quise hacerlo como práctico para no aburrirlos. Entonces tenemos un paciente con diagnóstico de glaucoma de novo, donde tenemos una catarata que no requiere intervención. Normalmente, esta es la gran mayoría. Podemos iniciar procedimiento
o tratamiento de primera línea, trabeculoplastia versus medicamentos. Cuando explico al paciente ambos, el paciente siempre se va por medicamentos. Un paciente con glaucoma que requiere cirugía de catarata, entonces lo primero es saber si está controlado. Si el paciente está controlado, ofrecer un procedimiento combinado. Si el paciente no está controlado, evaluar el estadio y la PIO target que voy a tener en ese paciente. En los estadios leves o moderados, aún no estando controlado, puedo ofrecer un procedimiento combinado de Faco-LIO mix. En aquellos avanzados, sí preferir o los MIPS o la cirugía convencional. En tratamiento de glaucoma con múltiples medicamentos, no tolerancia, enfermedad de la superficie ocular, no adherencia, efectos adversos, también preferir procedimientos combinados. En tratamiento para glaucoma con tratamiento máximo progresando, ahí la edad del paciente nos va a ayudar como a dirigir ese tratamiento hacia hacer de pronto una SLT, mix más meds o cirugía. Cuando ya nos llegan con cirugía o láser para glaucoma fallida, vamos a hacer un poquito más agresivos con cirugía convencional o dispositivos de drenaje. Y en glaucomas refractarios preferimos los procedimientos ciclodestructivos. Ahí parece los estudios que micropulso más que SP. En el manejo perioperatorio de la presión ocular, entonces siempre mantener los medicamentos tópicos hasta la cirugía, minimizar el trauma de iris y dispersión de pigmento. Si por algún motivo tenemos ruptura de cápsula posterior, nunca implantar un lente monopieza en sulcus, siempre debe ser un lente de 3 piezas para evitar esa dispersión de pigmento y uveitis y glaucoma que se asocia a estos pacientes de lente monopieza en sulcus. Remover el viscoelástico en su totalidad. En estos pacientes sí que es importante eso, porque un paciente con glaucoma avanzado con un pico hipertensivo al otro día lo puedes ver sin visión y se nos va del todo. Los mióticos intraoperatorios siempre los utilizo después de esta cirugía para evitar sinequias a los sitios donde hago incisiones. Si vimos que fue una cirugía como instrumentada, larga, usar beta bloqueador o alfagonista al final de la cirugía. En los avanzados casi siempre prefiero dejar acetazolamida oral hasta la revisión en el próximo día para evitar precisamente esos picos hipertensivos. Y si en el posoperatorio encontramos un paciente con la presión elevada, pues podemos hacer unas descompresiones por las mismas incisiones controlada para bajar la presión. Entonces, situaciones del día a día. Tenemos un paciente con glaucoma controlado. ¿Qué es controlado? Una presión ocular pico o media adecuada, con buena tolerancia, adherente, con campo visual y OCT estable a 2 años. Se presenta este paciente que necesita cirugía de catarata, siempre preferir hacer cirugía combinada con mix. El paciente no está controlado y tenemos una PIO target, estamos buscando una presión entre 15 y 16 o busco disminuir medicamentos, preferir combinar con mix. Cuando tenemos unas PIO target de 10, 12 o busco disminuir medicamentos, ahí el mejor, los MIPS no han llegado, entonces ofrecer trave convencional. Y si el paciente se va por un procedimiento más seguro, decirle que para alcanzar esas presiones metas vamos a necesitar por lo menos 2 medicamentos. Esto es como un resumen. Entonces, cuando requiere cirugía combinada con catarata, prefiero siempre un posoperatorio más parecido a una cirugía de catarata. Evito al máximo la cirugía filtrante porque sabemos que es menos efectiva y hay mayor probabilidad de reducir la presión si la combinamos con mix. Si es un paciente que requiere una PIO target de 15 más o menos, el GAT es una excelente opción. Si necesitamos 10, ya sabemos MIPS o convencional, o si el paciente se va por un procedimiento más seguro, explicarle que con GAT va a requerir por lo menos 2 medicamentos, que con una combinación fija en la noche de una prostaglandina y un beta bloqueador bastante bien, quedan muy contentos. Y ya en esos pacientes que tenemos glaucomas terminales, en los que estamos buscando dígito único, la trabeculectomía convencional sigue siendo nuestra primera opción. El futuro entonces de la cirugía de catarata y glaucoma, mix, combinación de rutina en cirugía de catarata, mix como procedimiento aislado. Se instaura un algoritmo de tratamiento quirúrgico más temprano, buscando impactar en esa fisiopatología donde la enfermedad no nos avance al flujo de drenaje distal. Los MIPS están tocando la puerta, los tenemos ya aquí, falta que Allergan empiece su comercialización. Combinación de Faco-LIO con implante de medicamentos de liberación prolongada y diagnóstico y evaluación del drenaje distal con tecnología más avanzada.
El mensaje entonces para llevar a casa, en catarata y glaucoma, preferir siempre cirugías combinadas. Y aquí va la respuesta larga de que la cirugía mix no reemplaza la cirugía convencional. Ellos son diseñados para disminuir medicamentos o como una alternativa de cirugía cuando la trabeculectomía no se necesita todavía. Gracias por la atención. Ahí les dejo mi correo por si quieren algún artículo de los que mencioné o me quieren hacer alguna pregunta, y atenta a los comentarios. Natalia, buenos días con Edgar, ¿cómo estás? Natalia, ¿me escuchas? Te quería preguntar, en los casos de movilidad con hace poquito que estaba haciendo esta ciclodiálisis con este implante de esclera. Ajá. En esa ciclodiálisis con implante de esclera, antiguamente se hacía mucho ciclodiálisis. Sí. Se veía que había unas hipotonías muy severas en el postoperatorio. ¿Para qué el implante de esclera si la ciclodiálisis sola funciona? No, pues para que en el tiempo se sostenga esa Permanezca ciclodiálisis. el espacio separado. Exacto, porque sabemos que con el tiempo, si la ciclodiálisis resuelve, pues vuelve y se sube la presión. Entonces, mantener ahí algo que mantenga ese espacio. ¿No pega? No, ella tiende a mantenerlo separado, o por lo menos no permite que se una completamente, sino que lo deja algo separado. Ah, bueno, gracias. Buenos días, doctor. Bienvenida. Gracias. Que se siga repitiendo. Excelente conferencia, muy completa. Yo creo que esta revisión que acabas de hacernos es nutritiva de principio a fin. Fue muy clara. Con respecto a lo que comentaba Pilar, pues hace muchos años empezaron a colocar dispositivos entre la coroides y la esclera. Por ahí recuerdo una placa de oro que colocaban para separar esos espacios y generar una vía de drenaje en los pacientes con glaucoma, pero no funcionaron. No estoy muy optimista con esta nueva técnica porque, como te digo, ya hubo dispositivos para separar allí el espacio, mantener la ciclodiálisis y no funcionó. Pero pues hay que esperar. Lo otro es que me parece que has hecho una presentación nítida de la actualidad de Mix y aclarando enfáticamente que esta técnica de GAT yo creo que es la única que ha sobrevivido realmente con fundamento a largo plazo con respecto a los otros mix. Yo soy pesimista con eso porque lo veo muy comercial, pero me parece que por ahí está muy bien. Y la técnica también me pareció que la expusiste perfecta. Soy defensor de la trabeculectomía porque muchas de las estadísticas mencionan como complicaciones aspectos que no son complicaciones, sino son parte de la cirugía, no como una complicación, sino como, digamos que muchas veces uno puede decir ifema complicación, pero puede ser que ifema sea intrínseco a la cirugía, que simplemente al hacer la restricción o la punción del trabéculo, pues debe salir sangre, porque allá están los canales colectores que tienen la sangre y que debe salir. Entonces, me explico, no siempre son complicaciones los que en las publicaciones dicen de cirugía de trabeculectomía, sino aspectos inherentes a la misma cirugía. Y obviamente el posoperatorio prolongado que lo expresamos diciendo que empezamos la cirugía en el quirófano y terminamos 15 días o 3 semanas después en el consultorio. Eso es lo que para algunos cirujanos de segmento anterior o de catarata no les llama mucho la atención. Y de pronto inflan un poquitico el beneficio del mix. Pero todo lo demás estuvo perfecto, de veras. Para todos, Natalia viene vinculada con la clínica hace ya un tiempo. Ahorita mismo está en la sede de Sur permanentemente
y los invito a que cuenten con ella porque nos abona muchísimo aquí en la parte de glaucoma. Bienvenida, Natalia. Muchas Gracias, gracias. doctor. ¿Aló? ¿Sí me escuchan, Natalia? Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, bueno, Natalia, qué pena no haber alcanzado a conectarme para tu presentación. Efectivamente, seguimos considerando que es una buena alternativa y más por la parte económica. Una de las cosas que a nosotros nos ha frenado con los MIC, Natalia, es que pues tiene una efectividad para ciertos casos y el costo para nosotros no es tan fácil. Cuando empezamos a poner los stent, cada paciente tenía que pagar 6 millones, de los cuales la mitad le funcionaba y teníamos que terminar con demasiadas gotas. En este caso, en aquellos casos en los que ha pasado un tiempo y reduce la efectividad del GAT, ¿cuál es el mecanismo realmente que pasa ahí? ¿Cicatrización o qué los estudios que muestran? Lo que pasa es que parte del mecanismo del GAT es que él crea como unas ciclodiálisis también focales, o sea, él remueve la malla trabecular y lleva ese drenaje distal y en algunos crea como unas ciclodiálisis focales pequeñas. Entonces, lo que pensamos es que en el largo plazo aquellos que fallan es los que cicatrizan completamente esa diálisis del cuerpo ciliar y sí en los pacientes con glaucomas más avanzados que requieren presiones oculares mucho más bajas, el hecho de volver a iniciar medicamentos también puede afectar algo como la cicatrización ahí en la malla trabecular. Ah, ok, gracias. Doctora Natalia, en el chat hay unas preguntas de parte de la doctora Olga Rubio. Dice que se deduce que pacientes con catarata y glaucoma, cuanto más temprana la cirugía de catarata, mejor. No en cuanto a la cirugía de catarata, sino en cuanto al procedimiento MIX. Yo pienso que paciente menor de 55 años que no tenemos catarata, podríamos ofrecer el MIX solo y después de los 55, si el paciente desarrolla catarata o hay una pérdida visual por catarata, ofrecer el tratamiento combinado. Pero sí, si la visión está comprometida por la catarata, ofrecer combinado. Doctora, hay otra pregunta. Dice, ¿el sistema de salud cubre algún mix en este momento? No, no cubre ninguno. El paciente debe cubrir el procedimiento. Lo que pasa es que con el GAT, la sutura Prolene vale 1.000 pesos. Entonces, pues nada, por eso ha habido un boom de este mix en Latinoamérica porque es económico y al parecer el más efectivo que tenemos comparativamente de todos los mix. Entonces, de los mix es el que más prefiero por eso. No hay más preguntas en la sala de chat, doctora. Bueno, muchas gracias a todos. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Natalia. Muy buena la revisión. Bueno, doctor, hasta luego.